Durante casi 30 años, cada domingo por la tarde, México entero se sentaba frente al televisor para ver el mismo programa. Se dice que la salud de su conductor lo obligó a dejarlo. Otros aseguran que fue una guerra silenciosa con los nuevos dueños de la televisora. Y hay quien sostiene que el verdadero motivo nunca se dijo completo frente a las cámaras. Esta es la historia de Siempre en Domingo y de por qué un día, después de 1480 emisiones, simplemente dejó de existir. Raúl Velasco nace el 24 de abril de 1933 en Celaya, Guanajuato, en una familia sin muchos recursos. Desde niño trabaja en la tienda de abarrotes de su padre, un changarro llamado La Violeta, y más adelante se emplea como mensajero, operador de tractor y chofer, oficios que nada tienen que ver con lo que sería su destino. Pero Raúl tiene otra pasión que va cultivando en silencio: el cine y el espectáculo. A los 20 años, deja Celaya y se muda a la Ciudad de México para trabajar en una revista dedicada a las radionovelas. De ahí, salta a publicaciones de cine y finalmente llega a encabezar la sección de espectáculos de un periódico importante, El Heraldo de México. Ese puesto lo pone en contacto directo con actores, cantantes y productores. El mundo exacto en el que años después se convertiría en una de las figuras más poderosas de la televisión en español. En 1969, Raúl entra a Televisión Independiente de México, la empresa que meses más tarde se fusionaría con Telesistema Mexicano para dar origen a Televisa. Ahí participa como conductor en programas como Medianoche, Domingos Espectaculares y Confrontación 68. Proyectos que le sirven de laboratorio y que llaman la atención de un hombre que en ese momento maneja los hilos de la televisión mexicana, Emilio Azcárraga Milmo. Es él quien convence directamente a Raúl de encabezar un nuevo programa dominical de variedades musicales. Pero de ese encuentro con Azcárraga y de lo que significaría años después, hablaremos más adelante, porque esa relación será clave para entender cómo termina esta historia. El 14 de diciembre de 1969 se transmite por primera vez, Siempre en Domingo, por el Canal 4 de Telesistema Mexicano. Apenas 5 semanas después, el programa se muda al Canal 2, el Canal de las Estrellas, desde donde se transmitiría en vivo durante las siguientes 3 décadas. El formato es sencillo pero efectivo, un desfile de artistas que interpretan sus canciones más recientes, mezclado con entrevistas, concursos y la posibilidad de que un talento desconocido debute frente a millones de personas en una sola tarde. Raúl se convierte en el maestro de ceremonias absoluto, con una frase que pronto se vuelve su marca personal: aún hay más, y un gesto, la llamada patada de la suerte, que muchos artistas llegan a considerar un amuleto para el éxito. El programa crece a una velocidad que nadie anticipa. Llega a durar hasta 5 horas con 45 minutos en una sola transmisión y se exporta a más de 20 países de habla hispana, además de Estados Unidos, partes de Europa y Asia. Por su escenario pasan tanto estrellas ya consagradas como jóvenes que nadie conocía la semana anterior, y en más de una ocasión, ese primer domingo frente a las cámaras de Raúl Velasco termina siendo el inicio de una carrera internacional. Se calcula que a lo largo de los años el programa llega a reunir una audiencia acumulada de alrededor de 350 millones de espectadores, una cifra que en su momento no tiene comparación en la televisión de habla hispana. Nombres que hoy son leyenda de la música latina pasan por ese foro cuando apenas empiezan. Luis Miguel, Thalía, Alejandra Guzmán y Alejandro Fernández encuentran en Siempre en Domingo el trampolín que los lleva al estrellato, mientras que artistas ya consagrados como José José, Vicente Fernández, Lucha Villa, Emanuel, Yuri, Daniela Romo y Marco Antonio Solís convierten al programa en una parada obligada de sus giras de promoción.
Con los años, Raúl Velasco también extiende su marca a otros proyectos, como el concurso Juguemos a Cantar, pensado para revelar nuevos talentos infantiles, y la organización en México del Festival OTI, que llevaba la competencia musical iberoamericana a millones de hogares. Cada vez que un cantante terminaba su presentación en el foro, Velasco bajaba a saludarlo y le regalaba lo que él llamaba la patada de la suerte, un gesto casi supersticioso que con el tiempo los propios artistas empezaron a pedir como si fuera garantía de éxito. Pero ese poder que siempre en domingo le da a Raúl Velasco tiene un lado más oscuro, y ese será uno de los hilos que explica por qué años más tarde el programa empieza a resquebrajarse por dentro. Antes de seguir, conviene detenerse un momento en algo que explica por qué este programa fue tan importante para la industria musical de su época. Durante los años 70 y 80, antes de que existieran plataformas digitales o redes sociales, la televisión abierta era prácticamente el único canal masivo para que un artista llegara a millones de hogares al mismo tiempo. No había manera de viralizar una canción de la noche a la mañana. Todo dependía de la radio, del disco físico y, sobre todo, de aparecer en programas como este. Por eso, que Raúl Velasco decidiera o no invitar a un artista no era un detalle menor. Era prácticamente la diferencia entre tener una carrera o no tenerla. Y ahí es exactamente donde empiezan las grietas. Con el paso de los años, Raúl Velasco se convierte en una de las figuras más temidas del medio artístico mexicano, no solo por su poder de decisión, sino por su carácter. Se le atribuyen decenas de episodios en los que trata con dureza a sus invitados frente a cámaras, criticando su vestuario, su actitud o incluso improvisando comentarios que incomodan a los artistas en vivo. Uno de los casos más conocidos es el del cantante Ricardo Montaner, quien tenía pactadas 4 presentaciones en el programa. Después de cantar una vez con la misma ropa que llevaba en el camerino y de sentarse en el piso del foro, Velasco decide cancelar las 3 apariciones restantes sin previo aviso, solo porque consideró que la imagen del cantante no era la adecuada. Montaner se entera de la cancelación por el gesto del agente de prensa que lo acompañaba esa noche. Otro episodio que marcaría al programa años después involucra al productor Sergio Andrade, quien en un momento propone llevar a Siempre en Domingo a un grupo de jóvenes cantantes en el que se encontraba una entonces desconocida, Gloria Trevi. Velasco se niega a presentarlas, señalando que no las consideraba apropiadas para las familias mexicanas. Con el tiempo, la historia de ese grupo y de su productor se convertiría en uno de los escándalos más graves de la industria del espectáculo en México, lo que hoy hace que ese rechazo se recuerde de una manera muy distinta a como se vivió en su momento. Curiosamente, cuando Gloria Trevi finalmente logra debutar en el programa años después con su propio proyecto, es ella quien pone nervioso a Velasco frente a las cámaras, quitándole los lentes en pleno programa antes de comenzar a cantar, un gesto que da la vuelta al poder que él siempre había ejercido sobre sus invitados. El intérprete Ricardo González, mejor conocido como Cepillín, aseguró en distintas entrevistas que Velasco intentó vetarlo de Televisa en varias ocasiones, y que ese veto se extendió incluso a su hijo, a quien, según el propio Cepillín, no se le permitió presentarse en el programa. González siempre atribuyó esa actitud al afán de Velasco por mantenerse como la figura más vista de la televisora, sin permitir que otras figuras populares le hicieran sombra dentro de la misma casa. Otro momento que quedó grabado en la memoria colectiva ocurre con el cantante Jorge Muñiz, conocido como Coque Muñiz. En plena transmisión, Velasco lo interrumpe a media canción y lo baja del escenario frente a todo el público, señalando sin usar el micrófono que le parecía necesario ser justo y equitativo con todos los participantes del festival que se transmitía esa noche. La razón, según el propio Velasco,
era que el joven cantante se había presentado con playback, algo que Muñiz negó durante años. El regaño público, transmitido a millones de hogares, marcaría su carrera de una forma que tardaría mucho tiempo en superar. El carácter de Velasco frente a cámaras se hizo tan conocido que, cuando el grupo Bronco se presenta en el programa, el conductor no duda en hacer comentarios sobre el aspecto físico de sus integrantes, calificándolos de poco agraciados e incluso comparando al vocalista Lupe Esparza con un gorila al hablar de las caricaturas que existían del grupo. Esparza responde con orgullo, recordándole que su gente venía del pueblo y que no habían llegado a la fama por su físico sino por su música, uno de los pocos momentos en que un artista le devuelve el golpe a Velasco en pleno programa. Con los años, algunos artistas encontraron la forma de ajustar cuentas frente a las mismas cámaras que Velasco controlaba. El cantautor Joan Sebastián, ya consolidado, aprovecha una aparición en vivo para recordarle públicamente todas las veces que Velasco lo había rechazado al inicio de su carrera, dejando al conductor, siempre acostumbrado a llevar la conversación, visiblemente incómodo ante su propio público. A todo esto se suma una crítica de fondo que empieza a circular entre la prensa de espectáculos. La periodista Maxine Woodside llegó a señalar públicamente el nivel de poder que Velasco tenía para crear o destruir carreras con una sola decisión, y otros analistas de la época responsabilizaron al programa de frenar durante años la diversidad musical del país, ya que siempre en domingo tendía a promover casi exclusivamente a los artistas que ya tenían contrato con Televisa, dejando fuera sistemáticamente a talento independiente, extranjero o de otras televisoras. A esto se suma otra polémica menos personal, pero igual de dañina para la reputación del programa: el uso cada vez más frecuente del playback. Lo que en los primeros años era un show mayormente en vivo, con el paso del tiempo empieza a normalizar que los artistas interpreten sus canciones pregrabadas, algo que el público más exigente empieza a notar y a criticar abiertamente. Durante casi 2 décadas, ninguno de estos roces logra tocar el corazón del programa. Siempre en domingo sigue siendo, semana tras semana, una cita obligada, pero entrando a los años 90, un problema mucho más serio comienza a gestarse, uno que no tiene que ver con egos ni con decisiones de casting, sino con la salud del propio Raúl Velasco. A mediados de esa década, a Velasco se le diagnostica hepatitis C, una enfermedad que ataca directamente al hígado y que, sin que él lo supiera en ese momento, ya llevaba tiempo desarrollándose en su cuerpo. La enfermedad avanza hasta convertirse en cirrosis hepática, lo que lo obliga a viajar a Estados Unidos para someterse a un trasplante. El impacto es inmediato. El programa, que solía extenderse por varias horas, empieza a recortarse, primero a 3 horas, después a poco más de 2. Su hija, Karina Velasco, toma las riendas de la conducción durante su recuperación, pero el público no logra conectar de la misma manera con ella, y la audiencia comienza a caer de forma constante. Al mismo tiempo, dentro de Televisa ocurre un cambio que resultará decisivo. En 1997, Emilio Azcárraga, Jean asume la presidencia de la televisora tras la muerte de su padre. El mismo Emilio Azcárraga Milmo, que casi 30 años atrás había convencido a Raúl de crear el programa. La nueva dirección impulsa una revisión de contenidos y horarios en toda la señal, y siempre en domingo, con su audiencia ya debilitada, no queda exento de esos ajustes. Las horas de transmisión se reducen todavía más, algo que Raúl Velasco no recibe con agrado. Empiezan las desavenencias entre el conductor, que durante décadas había tenido prácticamente control absoluto sobre su programa, y unos directivos que ahora responden a una lógica distinta de la televisora. Eso, sumado al deterioro constante de su salud, coloca a Raúl frente a una decisión que durante años pareció impensable: la de dejar el programa que lo había convertido en una leyenda. El 19 de abril de 1998,
Después de 1.480 emisiones y más de 10.500 horas al aire, siempre en domingo, transmite su último programa. No hay un gran anuncio dramático semanas antes, ni una despedida anticipada al público. La noticia se da prácticamente sobre la marcha. Esa última emisión sí incluye un homenaje a Raúl Velasco, con la presencia de artistas de talla internacional que en algún momento de su carrera debutaron o fueron impulsados por él, un cierre cargado de nostalgia para un programa que había marcado a 3 generaciones de mexicanos. Sobre la razón exacta del final circulan distintas versiones y probablemente todas tengan algo de cierto. Está la versión de la salud, la más citada, que sostiene que fue el propio Raúl quien decidió retirarse al sentir que ya no podía sostener el ritmo de trabajo que el programa exigía. Está la versión del conflicto con la nueva dirección de Televisa, que apunta a que las reducciones de horario y las diferencias con Azcárraga Gallín terminaron por convencerlo de que ya no tenía el mismo peso dentro de la empresa que fundó junto a su padre. Y está, de fondo, la caída de audiencia provocada por los años de ausencia y por la etapa conducida por Karina, que dejó al programa sin la fuerza necesaria para sostenerse frente a una nueva generación de contenidos televisivos. Ninguna de estas versiones se contradice, más bien se acumulan, como suele pasar cuando un programa tan grande llega a su fin, no por un solo golpe, sino por el desgaste de varios frentes al mismo tiempo. Después de la cancelación, Raúl Velasco continúa algunos años más en la radio, aunque sin recuperar el brillo de sus años en televisión. Su salud sigue deteriorándose con el paso del tiempo y el 26 de noviembre de 2006 fallece en su casa de Acapulco a los 73 años, rodeado de sus seres queridos. La coincidencia es notable. Ese mismo día, sin que se hubiera planeado así, Televisa transmite un homenaje a su trayectoria, que había sido grabado apenas unas semanas antes. Hoy, casi 3 décadas después de su último programa, Siempre en Domingo sigue siendo el punto de referencia obligado cuando se habla de cómo se construyeron las carreras de generaciones enteras de artistas latinoamericanos. Para quienes crecieron viéndolo, la imagen de Raúl Velasco pronunciando su frase característica, "Aún hay más", quedó grabada como parte del ritual dominical de sus familias, ese momento en que toda la casa se detenía frente a la pantalla. Y quizás eso es lo que mejor resume el destino de este tipo de programas. No desaparecen del todo cuando se apaga la última transmisión. Siguen vivos en la memoria de quienes, cada domingo, esperaban ver qué sorpresa traía esa semana.